Buenos días. Bueno, hoy vamos a trabajar con lo que ya les había dicho, con rombo. ¿Sí? Ya estuvimos viendo paralelogramo, estuvimos viendo rectángulo. Ahora vamos a trabajar con el rombo. El rombo es el paralelogramo que tiene sus 4 lados y acá iría iguales. El rombo tiene sus 4 lados iguales, ¿sí? O sea que el lado AB es igual al lado BC, es igual al lado CD y es igual al lado DA. Y por ser paralelogramo cumple con sus mismas propiedades, o sea que tenemos que los ángulos opuestos son iguales, o sea que el ángulo A es igual al ángulo C, el ángulo D es igual al ángulo B, ¿sí? Bueno, los lados obviamente los 4 iguales. Y además el rombo, por ser rombo, una de las propiedades que cumple es que las diagonales se cortan en forma perpendicular. Además también, por ser paralelogramo, se cortan en su punto medio, ¿sí? O sea que la distancia que hay desde A hasta O es la misma que la que hay desde O hasta C. Y la distancia que hay desde D hasta O es la misma que la que hay desde O hasta B, ¿sí? Pero no solamente que se cortan en su punto medio, sino que son perpendiculares, o sea, acá forman un ángulo recto, ¿sí? Acá habría 4 ángulos rectos. Además de eso, las diagonales son bisectrices de los ángulos que unen. ¿Qué significa ser bisectrices de los ángulos que unen? Por ejemplo, la diagonal AC divide al ángulo A en 2 ángulos iguales, ¿sí? Pero como el ángulo A es igual al ángulo C, esta diagonal también la divide en 2 ángulos iguales, ¿sí? O sea que todos los ángulos que yo ahí marqué con naranja son todos iguales. Lo mismo pasa con la otra diagonal, ¿sí? La otra diagonal, la diagonal de B, divide al ángulo D en 2 ángulos iguales. Lo mismo pasa acá. ¿Tá? O sea que no solo que los ángulos opuestos son iguales, sino que además por la diagonal están divididos en partes, en 2 ángulos iguales. Esa es la propiedad que cumple el rombo. Además de esto, hoy vamos a trabajar un poco con cuadrado, porque en realidad el cuadrado es como diríamos, el cuadrilátero más perfecto, ¿sí? Tiene todos sus lados iguales, tiene todos sus ángulos iguales, tiene sus diagonales iguales, se cortan en forma perpendicular, las diagonales son bisectrices de los ángulos que unen. O sea, todas las propiedades que vimos para las demás figuras se cumplen en el cuadrado. Bien, acá entonces dice, el cuadrado es un cuadrilátero que tiene todos sus ángulos iguales, iría acá, bueno, no me entra bien, y sus lados iguales. Bien, el cuadrado es un paralelogramo, es un rectángulo, es un rombo, por lo tanto cumple las mismas propiedades que estas figuras. ¿Estamos? Bien, y ahora les voy a dar las indicaciones de estos 2 ejercicios que les voy a dejar para hacer. En el primer ejercicio dice datos ABCD rombo y me dan como dato el ángulo beta, que es este ángulo que está acá, mide 37 grados. Y hay que calcular los 4 ángulos interiores de este rombo, ¿sí? Recuerden lo que vimos recién acá. Acá tengo trazada una diagonal, la diagonal AC. La diagonal AC dividió al ángulo A en 2 ángulos iguales. O sea que sabiendo lo que mide beta, puedo averiguar el ángulo A. Además, el ángulo A, como es opuesto con el ángulo C, son iguales también, ¿sí? Y después fíjense cómo calcular los 2 ángulos que quedan. Y en este último ejercicio me dice calcular los ángulos interiores de un rombo sabiendo que, y en este caso me dan como dato alfa, que es este ángulo que está acá, y me dan como dato beta, que es este ángulo que está acá. De esos 2 ángulos me dan las ecuaciones. Estos 2 ángulos no son iguales entre sí. Pero yo sé, por ejemplo, que el ángulo beta lo puedo marcar de este lado. Y acá
este rombo está dividido en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, sé que este ángulo mide 90, de este ángulo conozco su ecuación, de este ángulo conozco su ecuación, y la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces, de esa manera puedo plantear la ecuación para averiguar x. Y una vez que tengo el valor de x, voy a tener el valor de alfa. Al tener el valor de alfa, puedo calcular a. Lo mismo con beta. Al calcular el valor de x, voy a tener beta, y tener beta voy a tener d, y así sucesivamente los ángulos opuestos. Bueno, espero se haya entendido. Igual el viernes nos vemos y aclaramos las dudas que queden sobre este tema y seguimos con otros cuadriláteros.